Se cuenta que en Latinoamérica se vivió un periodo de muchos cambios y de mayor crecimiento económico de la historia en la última década del siglo XIX y hasta 1930 en el marco de su plena incorporación al mercado mundial, como economía proveedora de materias primas de origen agropecuario. En aquellos tiempos y a raíz de la revolución industrial y la revolución burguesa, se extendieron sus modelos económicos y políticos a nivel mundial. En esa época se implantó el modelo agroexportador. En América Latina, que se trataba de un esquema de desarrollo económico basado en la exportación de materias primas hacia países industrializados como el Reino Unido y los Estados Unidos, el desarrollo de este modelo se ubica en el momento de mayor influencia del liberalismo y en medio de los cambios producidos durante la Segunda Revolución Industrial. Obviamente, en América Latina tuvo sus consecuencias, ya que trajo grandes cambios que determinaron en gran medida la definición de los estados nacionales. Otro cambio importante tuvo que ver con la clase trabajadora para sustentar la expansión de la economía de exportación. Las élites trataron de importar fuerza de trabajo externa y a partir de 1850 se comenzó a abrir en la Argentina las puertas a la inmigración y ocupación de tierras. En esos años, la creciente necesidad de mano de obra de la economía fue cubierta principalmente a través de la llegada de inmigrantes en un contexto internacional en el que se observaban grandes oleadas migratorias interoceánicas hacia los países del llamado Nuevo Mundo. Como resultado de este proceso, varios personajes, caudillos, militares, fueron sustituidos porque era necesario imponer un orden político y social distinto. Del mismo modo que era necesario también asegurar los derechos individuales mediante la Constitución. También tuvo consecuencias políticas, ya que durante años se estableció con fuerza el predominio de la ideología liberal que proponía como valores supremos la libertad individual y la inviolabilidad de la propiedad privada. Esta época marcó el desarrollo de las instituciones orientadas a un ideal de orden y progreso a través de un Estado, que se mostraba muy interesado en establecer condiciones que favorecieran a los exportadores de materias primas. Pero se despreocupaba de los problemas surgidos en la relación entre capital y trabajo. En lo social, las consecuencias de este modelo agroexportador profundizó la brecha social entre grupos hegemónicos compuestos por grandes terratenientes y personajes relacionados estrechamente con el capital extranjero. Por otro lado, los pequeños terratenientes e indígenas fueron los grandes perdedores del periodo. La burguesía dominante se las arregló para tener el control del Estado y promulgar leyes que favorecieran el despojo de minifundios y tierras comunales de los pueblos indígenas. La aparición de las clases trabajadoras incipientes llevó a la aparición de nuevas organizaciones con importantes implicaciones para el futuro. Los trabajadores solían establecer sociedades de ayuda mutua y en algunos países emergieron los sindicatos. La naturaleza de la economía latinoamericana estableció el contexto del activismo obrero. En cuanto a la economía latinoamericana, experimentó un fuerte crecimiento entre fines del siglo XIX y principios del XX. Esta época de bonanza trajo, sin embargo, una disminución significativa del comercio interno, un desarrollo industrial prácticamente atrofiado y una fuerte dependencia del capital extranjero. Entonces, la tierra se transformó en un objeto de compra y venta, constituyéndose un mercado de tierra. El rasgo más característico de este mercado fue la concentración de la propiedad entre pocos dueños, a veces solo un puñado de familias. América Latina incrementó las exportaciones de sus materias primas y productos alimenticios en los mercados de las naciones más industrializadas y el descenso que habían sufrido los precios relativos de algunas manufacturas. Finalmente, las nuevas características de las producciones llevaron a las estructuras agrícolas y más arcaicas
a dejar paso a explotaciones capitalistas orientadas claramente al mercado.